Buen día a todos, mi nombre es Eduardo Contreras, actualmente me desempeño como QA Lead en Aplaudo. Es para mí un enorme placer el estar compartiendo en este evento y compartir un poco de nuestro conocimiento. Para dar ya inicio, vamos a iniciar con el tema que es el testing basado en riesgos, específicamente cómo podemos priorizar nuestras pruebas basados en administración de riesgos. Lo primero, creo que a todos nos ha pasado, que nos enfrentamos a diferentes situaciones en el proyecto, donde porque tenemos una limitante de recursos, nos quedamos sin tiempo, surge un evento inesperado, etcétera, donde nos toca responder cualquiera de estas preguntas. ¿Qué necesitamos probar primero? ¿Cómo podemos reducir nuestro esfuerzo de testing? Y cómo podemos decidir qué no probar, o sea, decidir qué probar y qué no probar. La mayoría de veces lo hacemos de forma subjetiva esta respuesta, es decir, en base a nuestra experiencia decidimos qué vamos a probar y qué no vamos a probar, y con nuestra experiencia decidimos qué va primero y qué va de último. Pero con esta técnica que vamos a aprender y vamos a ver el día de ahora, vamos a tratar de una forma objetiva dar respuesta a estas preguntas. Antes de esto, vamos a iniciar con algún par de definiciones. La primera es el testing. ¿Qué es testing? ISTQB nos dice que es el proceso que consiste en todas las actividades del ciclo de vida y desarrollo, considerando tanto estáticas como dinámicas. Ahí se entiende como estáticas aquellas que no ejecutan el código y como dinámicas las que sí lo ejecutan. Pero es el proceso que consiste de estas actividades concernientes a lo que es la planificación, preparación y evaluación de todos los componentes o sistemas y de productos relacionados para determinar si estos cumplen o satisfacen los requerimientos del cliente. Y también para demostrar que cumplen con el propósito que él ha especificado. Y como ya todos sabemos, el testing nos sirve para identificar defectos. Otro de los conceptos que vamos a ver es el riesgo. Para eso tenemos tres conceptos diferentes que nos dan diferentes organizaciones. El primero, ISTQB, nos dice que es un factor que puede resultar en consecuencias futuras negativas. El PMI nos dice que es un evento o condición con incertidumbre que si llegara a ocurrir puede resultar en un efecto ya sea positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto. Y por último, la ISO nos dice que es un efecto siempre con incertidumbre sobre los objetivos. Personalmente yo me quedaría con el concepto que nos da PMI porque considera tanto los riesgos positivos como los negativos. Creo que más adelante vamos a ver de qué trata cada uno de estos. Cuándo se considera positivo y cuándo se considera negativo. Y por último, vamos a ver la última definición, que es testing basado en riesgos, que es la charla que vamos a ver este día. Es todo el testing en el cual la administración, la selección, priorización y el uso de las actividades de testing y sus recursos están basados en un correspondiente tipo de riesgo y nivel de riesgo. Para eso tenemos que hacer todo un proceso, que es el que vamos a ver más adelante. Bueno, antes hay diferentes estrategias de testing. El ISTQB nos menciona 7 principales. Está la analítica, la basada en modelos, metódica, de cumplimiento de proceso, dirigida, aversa a la regresión y reactiva. En el caso del testing basado en riesgos, corresponde a una subcategoría de la estrategia de tipo analítica. Bueno, primero vamos a iniciar viendo una clasificación de riesgos. Para esto podemos ocupar diferentes tipos de clasificaciones, pero para los fines de esta charla lo vamos a dividir en riesgos de proyecto y riesgos de producto o calidad. Los riesgos de proyecto son todos aquellos que pueden afectar en la gestión directa del proyecto. Y estas pueden venir de diferentes fuentes, como pueden ser del proyecto mismo, por ejemplo, una entrega tardía de un producto, un exceso en los costos del proyecto, etc. Puede ser de tipo organizacional, relacionada a toda la estructura que nos da la organización, el proyecto. Por ejemplo, podría ser un lag en las habilidades de los que participan en el proyecto, podría ser que una persona renunció, que una persona se incapacitó, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el soporte que da la organización al proyecto. Otro tipo podría ser político, hablando del lado de habilidades blandas. Por ejemplo, una persona que no es responsable con las actividades que se le asignaron, una persona que no tiene una mentalidad de mejora continua que puede afectar también el proyecto. También puede ser de tipo técnica, es decir, puede ser un ambiente que se entregó tarde, una tecnología que no estuvo a tiempo, tal vez no tengo tanto conocimiento de la tecnología que se iba a utilizar en el proyecto, etc. Y por último puede ser de tipo del proveedor, es decir, yo he tercerizado un servicio
y este servicio se entregó tarde, no se entregó con la calidad adecuada, etc. Y eso nos puede afectar siempre al proyecto. Y tenemos del lado de riesgos de producto de calidad, son todos aquellos que nos puede afectar directamente al producto. Hablando de producto, a la aplicación o el sitio web que se va a entregar. Y esta no hay mejor forma de subcategorizarla que lo que nos dice la ISO 25010, que son todas las características de calidad del producto. Puede ser funcional, de rendimiento, de compatibilidad, de usabilidad, de reliability, de seguridad, de mantenibilidad y de portabilidad. Entonces la idea es ir haciendo un recorrido por todas estas subcategorías de riesgo para ir identificando los mismos. Algunos ejemplos para hacerlo más puntual de riesgo de proyecto podría ser todas aquellas estimaciones incorrectas, pueden ser subestimaciones o sobreestimaciones. Pueden ser también problemas personales, ya hablamos de incapacidades, renuncias inesperadas, etc. Cualquier restricción que tengamos en entregas tardías, exceso de costes, etc. Y del lado de riesgos de producto tenemos dos ejemplos. Una, que el software no cumple las especificaciones del cliente o que hay errores en computación, hablando de que una lógica en un código está incorrecta y eso va a generar algún defecto. Para hacer la evaluación de riesgo seguimos este proceso formal que consta de 4 fases. La primera es la identificación del riesgo, luego vamos con la evaluación del riesgo, seguimos con la mitigación del riesgo y finalizamos con la monitorización de los riesgos. Vamos a ver en detalle cada uno de estos. El primero es identificación del riesgo. Este se puede hacer de diferentes formas, hay diferentes técnicas, herramientas para hacer esto. El primero es como talleres de riesgo donde juntamos a diferentes personas, de preferencia que conozcan del producto o conozcan de la tecnología con la que se va a trabajar y a través de una estructura o un taller ya bien formalizado vamos identificando diferentes riesgos que pueden afectar al proyecto o al producto. Puede ser a través de checklists, donde ya tengo una lista definida de cosas que tengo que revisar y ahí solo me queda ir definiendo cuáles son los riesgos que afectan al proyecto, que podrían afectar al proyecto y cuáles no, y solo los voy marcando porque ya está predefinida la lista. Otra podría ser una tormenta de ideas, que es parecido a los talleres, solo que en este caso ya no lleva tanta estructura, sino que yo solo siento a las personas que conocen del proyecto y vamos listando los diferentes riesgos o identificándolos. Otra forma podría ser a través de entrevistas, aquí es más directa con una persona, donde yo le voy haciendo preguntas. Esta persona tiene que conocer igual del producto o del proyecto para que él me vaya generando los diferentes listados de riesgos que a él se le ocurren que podrían afectarnos. Lo podríamos hacer a través de diagramas de causa y efecto, creo que el más conocido es el diagrama de Ichikawa o de espina de pescado, donde en el centro ponemos riesgos y vamos separándolo, ya sea por áreas de negocio, podría ser contabilidad, recursos humanos, etcétera, por tecnología, podríamos decir backend, frontend, calidad, etcétera, y ahí vamos listando, identificando cada uno de los riesgos que podrían afectar a estas subcategorías. También lo podemos hacer a través de lecciones aprendidas de proyectos previos. Si mi organización tiene un esquema bien formal donde yo identifico las lecciones aprendidas, yo podría buscar proyectos anteriores que son similares al actual y tomar esas lecciones aprendidas y extrapolarlas al proyecto actual. O si no llevamos un proceso tan formal, podemos ir a ver a qué problemas se enfrentaron proyectos similares y a partir de ahí nosotros generar lecciones aprendidas que nos van a servir para el proyecto futuro. También podríamos hacer un análisis de causa raíz, eso es decir, los riesgos que ya se manifestaron los vamos a analizar para ver de dónde surgieron y vamos a la causa raíz y vamos a tratar de atacarla desde ahí. Y por último, contactando a expertos o personas que dominan bastante la materia. Estas personas no necesariamente van a tener que participar al final del proyecto, sino que podría contratarse tal vez alguna consultoría, gente especializada en cada área que nos puedan proporcionar también una lista de riesgos. ¿Cuál es el resultado final de cualquiera de estas técnicas que podemos ocupar? Es una lista de riesgos que pueden afectar al producto o al proyecto. ¿Qué vamos a hacer con esa lista? Pasamos a la siguiente etapa, que ya es la evaluación. Para esta evaluación, creo que esta es bien conocida, es cuando evaluamos cada uno de los riesgos y le asignamos una probabilidad y una severidad o impacto. Esta matriz va a depender de cada organización o del proyecto. En este caso es de 3x3, pero fácilmente podría ser de 5x5, de 10x10.
Ahí depende de cómo lo haya definido la empresa. Y también el valor que tiene cada una de estas categorías también es asignable por el proyecto o el proceso. En este caso se ha asignado un valor de 1, 2 y 3, pero podría ser de 1, 5 y 10 si le queremos dar mayor dimensionamiento. Y luego para cada uno de estos proyectos lo que hacemos es multiplicar la probabilidad por el impacto y eso nos va a dar un rating general del riesgo. Y lo vamos a ir posicionando en esta matriz. Podría ser un riesgo alto si es mayor de 6, por dar un ejemplo, esto se establece igual por el proyecto. Si es mayor de 6 lo consideramos alto. Si es entre 3 y 5 lo consideramos como un riesgo medio. Y si es menor a 3 lo consideramos de nivel bajo. Y así lo vamos asignando en toda esta matriz. Procedemos, ya que tenemos la identificación de los riesgos y los hemos evaluado, a la mitigación de cada uno de estos. Se van a mitigar o se van a tratar de mitigar aquellos de mayor valor, de primero, y así vamos a ir hacia abajo. Si podemos tratar de mitigar toda la lista de riesgos sería lo más ideal, pero siempre vamos a tratar de priorizar los de mayor evaluación en cuanto a riesgo. Y acá lo que les decía al inicio, los riesgos se pueden dividir en riesgos positivos o riesgos negativos. ¿Cuándo un riesgo es positivo? Es cuando se ve afectado el proyecto por algo externo o interno, pero que aunque genere un cambio en el proyecto, este cambio va a resultar en algo positivo. Podría ser una oportunidad de mercado que surgió de repente, una nueva tecnología que podríamos incorporar al proyecto y eso nos va a dar mayores beneficios, etc. Siempre es un cambio, como decía, al proyecto, pero en este caso de resultados positivos. Y para eso tenemos diferentes estrategias de mitigación en caso de ser positivo. Una podría ser mejorarlo, es decir, tratar de aumentar lo más posible la probabilidad de que esto nos pase a través de tareas, actividades, estrategias, etcétera, para tratar de mejorar las probabilidades de que el riesgo pase y que sea de beneficio al proyecto. También lo podemos explotar, en este caso es hacer actividades para llegar lo máximo posible al 100% de probabilidad de que me pase. Es decir, hacer casi seguro de que me pase y que me afecte positivamente al proyecto. Otro sería aceptarlo, que es reconozco que esto está bueno y es beneficio para el proyecto, pero no quiero hacer ninguna actividad por el momento. Lo dejo ahí como a lo que vaya a pasar. Compartirlo sería como tercerizar, tal vez algún servicio, alguna especialización, en este caso de calidad, para igual mejorar las probabilidades de que el riesgo nos impacte positivamente. Y luego tenemos los riesgos negativos, que son los que no queremos que nos pasen, y tenemos igual 4 tipos de estrategias de mitigación. La primera es mitigarlo, es decir, reducir las probabilidades o el impacto en caso de que llegara a suceder. Transferirlo, creo que el ejemplo más común es a través de una aseguradora o tercerizar el servicio, donde yo le digo, hacete cargo de esta actividad y él va a sufrir, digamos, por decirlo así, las consecuencias en caso llegaran a pasar. Y a mí me va a afectar lo menos posible. La otra es evitarlo, que es hacer actividades para tratar de hacer llegar la probabilidad de que pase lo más posible al 0%, y así la forma de evitar el riesgo. Y por último, aceptarlo, que es similar al caso de los riesgos positivos, que es, yo sé que me puede afectar negativamente, pero lo voy a asumir y no voy a hacer nada. Siempre en la etapa de mitigación de riesgos podemos hacer diferentes actividades desde nuestra área de calidad para apoyar en la mitigación de estos riesgos o para aprovecharlos en caso de ser riesgos de tipo positivo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos planear y definir las pruebas de acuerdo al rating que hemos identificado para cada riesgo. Esto significa que a los riesgos de mayor nivel o de mayor evaluación o rating, nosotros le vamos a asignar un mayor esfuerzo. Le vamos a dedicar más tiempo, le vamos a dedicar más pruebas, le vamos a dedicar más actividades de pruebas, etcétera, porque representan un mayor riesgo. Y así vamos a ir disminuyendo conforme vaya bajando el nivel de riesgo de cada uno de los ítems que hemos evaluado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ajustar los planes de prueba, los casos de prueba y los reportes de pruebas. Esto suena bien sencillo en una línea de ajustar los planes de pruebas, pero en realidad hay que hacer un gran análisis, hay que hacer un gran ajuste, porque en el plan de pruebas ya sabemos que ahí es donde se identifica el alcance de las pruebas que vamos a hacer, en qué dispositivos vamos a probar, en qué navegadores vamos a probar, en qué ambiente vamos a probar, etcétera. Hay como diferentes decisiones y análisis que tenemos que hacer, que es bien amplio. Y todo este análisis y decisiones las tenemos que tomar a partir del análisis de riesgos que hemos identificado para el proyecto. Y por último, podemos aplicar un apropiado enfoque de pruebas
y también de técnicas de pruebas para diseñar los casos de prueba de tal forma que los ítems o aquellas cosas que me salieron con mayor riesgo sea lo que se pruebe de primero. ¿Por qué? Porque ahí es donde es más probable que tenga la mayor afectación en mi producto y por ende yo lo voy a probar primero para identificar los problemas de primero y solventarlos así tempranamente. Y por último, nos queda la fase de monitorización del riesgo, que lo podemos hacer a través de varias formas. Aquí mencionamos tres. La primera a través de reportes de prueba. Obviamente estos reportes tienen que ir orientados a saber cómo está el estatus de los riesgos, cómo yo los estoy mitigando y qué tanta efectividad he tenido. Lo mismo para las métricas, son diferentes mediciones o evaluaciones que yo estoy realizando que también van orientadas a saber en tiempo real cómo estoy yo mitigando y el estado de cada riesgo. Y por último, la actualización de riesgos. Ya sabemos que la actualización de riesgos va transversal a través de todo el proyecto, es decir, no es una actividad única que se realiza al inicio del proyecto, sino que es una actividad permanente que se esté evaluando. Esta reevaluación la podemos hacer de dos formas. La podemos dejar programada. Por ejemplo, voy a estar analizando mis riesgos y el estado de los mismos una vez por semana. O lo podría hacer por evento. Tal vez algo pasó fuera de mi control, se generó un nuevo riesgo, se eliminó un riesgo y me va a tocar hacer un reajuste. De tal forma de que al actualizar yo los riesgos o la evaluación de los mismos, yo puedo hacer una reestructuración de mi proceso de pruebas para adaptarme, digamos, a la nueva estructura de riesgos. Bueno, ¿a qué le puedo aplicar esto de la identificación y la evaluación de riesgos? Va a depender del contexto y de cómo yo lo pueda analizar en el proyecto. Se la podría realizar a las capacidades o características del producto, a funcionalidades, a historias de usuario, requerimientos, casos de uso, casos de prueba, etc. Esto es por dar unos ejemplos, ¿no? Porque en realidad se podría aplicar casi que cualquier cosa la identificación de riesgos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo hacer este estudio para funcionalidades. ¿Cuándo necesitamos implementar o es más recomendable implementar el testing basado en riesgo? Bueno, ya como habremos asumido, es recomendable aplicarlo cuando los proyectos tienen cualquier limitante, ya sea en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos limitados, en cuanto a presupuestos limitados, etc. Ahí sería una buena forma o un buen momento para implementar este testing basado en riesgo. Otra, cuando el proyecto tenga algún factor de alto riesgo. Un ejemplo podría ser, ya sabemos que si mi aplicación va orientada al sector financiero, solo por el ente en el que se desenvuelve ya me genera un mayor riesgo por el tipo de transacciones que se aplican ahí. Otra forma podría ser, otro factor de alto riesgo podría ser un proyecto innovador del que yo no tengo experiencia, es súper nuevo, entonces yo no sé a qué me voy a enfrentar, ya solo eso también lo hace de alto riesgo. Otra manera donde yo puedo implementar ese tipo de approach es cuando alguna política ya me obliga. Digamos, la organización dice de que yo estoy obligado a utilizar el testing basado en riesgos y no queda más que apegarse a ella. Igual para el último ítem, que es de cuando hay un requerimiento, principalmente estos requerimientos van a venir del lado del cliente. Entonces, si el cliente me solicita que yo ocupe ese tipo de testing basado en riesgo, igual me va a tocar cumplirlo y adaptarme a esto. Algunos de los beneficios de ese tipo de testing basado en riesgo, podemos mencionar que se mejora la productividad y hay una reducción de costos. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocando mis actividades de prueba y todo el tiempo que le dedico a los ítems de mayor riesgo. Entonces eso por ende me va a llevar a mayor productividad en una reducción de costos, porque yo estoy identificando los defectos y los problemas tempranamente en el proyecto. Luego me ayuda a mejorar la calidad. Al yo poner foco en aquellos ítems que son de mayor de valor o de riesgo, yo automáticamente estoy mejorando la calidad. Luego tenemos que mejorar la satisfacción del cliente. ¿Qué mayor satisfacción va a tener el cliente? Que yo le estoy diciendo, reconozco los módulos o las cosas que son de mayor valor en tu proyecto, las reconozco y las voy a tratar de esta forma, para tratar de que salgan de mayor valor y reducir los problemas que puedan tener. Automáticamente lleva la satisfacción. Otro que también me ayuda, o un beneficio de esto, es la detección temprana de áreas potenciales de problemas. Como yo hago un análisis temprano junto con el equipo ya queda como conocedor o le queda en la mente cuáles son los ítems o módulos o áreas de la aplicación que van a tener mayor riesgo.
Entonces eso por ende y por cuestión del ser humano ya le va a poner mayor foco y va a tratar de dejarlo lo mejor posible. Esto me va a ayudar a detectar tempranamente los problemas. Y por último, me permite hacer decisiones inteligentes sobre las implementaciones. Por ejemplo, yo llego a la fecha donde tengo que implementar alguna aplicación en producción. Muchas veces lo tomamos de forma subjetiva esa decisión. Es decir, a mí me parece que sí podemos salir o no podemos salir al mercado, pero no deja de ser subjetiva esa decisión. En cambio, en este caso, como yo tengo mi análisis de riesgo, yo puedo tener, a través del estatus y la mitigación que yo he trabajado estos riesgos, tomar una decisión importante. Si mi nivel de riesgo está elevado, quizá la decisión más inteligente sea no salir a producción. Y si yo lo he mitigado y he trabajado correctamente los riesgos, tal vez sí podríamos salir con bajo riesgo. Y para ir finalizando, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este testing basado en riesgos a algo que creo que es conocido para todos. Creo que todos hemos interactuado con un ATM o un cajero automático y vamos a mencionar las funcionalidades más comunes que solemos utilizar en estos ATM y los atributos que hemos considerado para el ejemplo que son de mayor utilidad para el ATM. Por ejemplo, de funcionalidades hemos considerado el consultar el estado de cuenta, pagar una tarjeta de crédito, cambiar el PIN y hacer retiros de efectivo. Y como atributos tenemos usabilidad, seguridad y rendimiento, que son los que vamos a evaluar. Ok, esto digamos que es el ítems a lo que yo le voy a identificar los riesgos. ¿Qué me queda? Aplicarle la evaluación de los riesgos a cada uno de estos funciones o atributos. Por ejemplo, el primero me dice que es consultar un estado de cuenta. Entonces, a través de mi análisis y en discusión con todo el equipo, yo le asigno una probabilidad de 2, porque no es tan utilizada, pero digamos que algunas veces se suele consultar, y el impacto, en caso sea erróneo, lo dejamos en nivel medio. Entonces, para calcular el rating, hacemos 2 por 2, que nos da el rating de 4. Y así nos vamos sucesivamente por cada una de las funciones y atributos. Pagar una tarjeta de crédito tal vez no es tan usada, pero el impacto es alto, porque afectaría la finanza de la persona. Cambio de PIN, igual, no es tan utilizada, lo dejo en nivel bajo de probabilidad y el impacto medio. Los que sí son de alto impacto, por ejemplo, sería un retiro de efectivo, que es para lo que más utilizamos un ATM, y en caso de estar mal, va a generar un mayor impacto. Entonces eso es quizás lo más crítico, igual para la usabilidad e igual para la seguridad. Entonces, como ya lo evaluamos y le colocamos un rating a cada una de estas funciones o atributos, yo lo empiezo a mapear en la matriz. O sea, yo voy cada uno de estos, lo voy definiendo como bajo, medio o alto, ahí en nuestra matriz. Y así vamos a ir tratando cada uno de estos ítems. Entonces, para finalizar, ya tenemos aquí hasta coloreado cuáles son las funciones o atributos que nos quedaron con nivel de riesgo bajo, cuál nos quedó de nivel de riesgo medio y cuál nos quedó de nivel de riesgo alto. Por ejemplo, de nivel bajo nos quedó performance con un rating de 2 y ahí podríamos tomar decisiones. De nivel medio me quedó consultar el balance de cuentas, pagar una tarjeta de crédito y cambiar el PIN. Y de mayor criticidad o riesgo nos quedó el retiro de efectivo, la usabilidad y la seguridad. Y como les decía, ya con este análisis yo puedo tomar diferentes decisiones o acciones. Para el ejemplo, para estos de mayor riesgo que están marcados con rojo, para el retiro de efectivo yo voy a agregar 2 actividades adicionales. Una inspección de código y también una revisión de pares, solo por dar ejemplos. Y para los atributos de usabilidad y de seguridad, yo voy a contratar especialistas para que me mitiguen este riesgo. ¿Qué otra decisión podría tomar con este análisis? Imagínense que nos dicen hay que priorizar qué vamos a probar y qué no vamos a probar. Fácilmente, lo que está marcado en rojo es a lo que yo le voy a dar prioridad y lo demás, aunque fuera ideal probarlo, pero si no nos queda tiempo, lo podemos dejar por fuera. Y así, ya digamos, con algo objetivo, con un análisis objetivo y una evaluación objetiva, nosotros podemos tomar diferentes actividades y decisiones para nuestro proceso de pruebas. Eso sería todo. Cualquier duda o pregunta lo pueden consultar en el Instagram de Aplaudo y muchas gracias por vernos.